Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a un panel de Hablemos de Inversiones Actimer. Y como cada mes nos acompañan dos invitados muy especiales, Héctor Madero, director general de Actimer. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente. Y nos acompaña también Diego Tarrats, director general de la operadora Actimer. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo estás, Enrique? Buenas tardes a todos. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues si quieren empiezo yo hablándole un poquito a los que están conectados acerca de lo que pasó durante el mes de agosto. Déjenme les comparto una presentación muy brevemente, porque el mes de agosto, si recuerdan, estábamos anticipando algunos temas de normalización, pues en cuanto a contagios a nivel global, y estábamos anticipando principalmente temas de inflación y lo que los bancos centrales iban a estar haciendo. Recuerdan incluso que hablamos de la conferencia de Jackson Hole, una conferencia donde usualmente se reúnen los banqueros centrales del mundo para platicar de qué están viendo de inflación, y ahorita podemos discutir esto. Pero, a ver, ¿qué dominó en mi opinión el mes de agosto? Las bolsas continuaron con una racha muy positiva. Hace un mes, ahorita nos recuerdas, Héctor, pero me hablabas mucho del peligro de no estar invertido, y un mes que dio casi 3% el Standard & Poor's, y no solamente un mes bueno, sino el séptimo mes consecutivo de avances en la bolsa americana. Vimos este tipo de avances en otros indicadores de bolsas americanas y globales, como el Dow Jones subiendo 1.2%, el Nasdaq subiendo 4%, la bolsa mexicana casi 4.8%, bolsas europeas 2.6%, la bolsa china 4.3%, el Nikkei japonés subiendo casi 3%, incluso algunos de los retos grandes que se vieron en el mes de julio para bolsas del sureste asiático, se recuperó una buena parte en este mes de agosto. Para otras clases de activos fue un mes relativamente plano. El dólar, aunque se fortaleció 0.5%, no se vio movimientos así de grandes en otras monedas avanzadas como en el yen, pero sí, por ejemplo, el peso mexicano, que retrocedió 1.10%, tasas incorporando ya algo de movimientos por parte de bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos y un poquito en Europa, y materias primas, como siempre, muy volátiles, el petróleo en particular. No sé cómo vieron ustedes el mes de agosto. Pues si quieres empiezo yo. La verdad es sorprendente, ¿no? La fuerza con la que siguen los mercados sin tomar pausa es increíble. Casi el 3% de la bolsa americana, cuando la tasa sigue siendo básicamente casi nula, pues habla de una fortaleza impresionante, ¿no? Un rendimiento acumulado del 20% en la bolsa americana en los primeros 8 meses del año es una locura, es un rendimiento bárbaro. Y como yo decía la vez pasada, el gran riesgo en los mercados es el no invertir, no el estar invertido cuando de repente toman respiros o tienen caídas. Y más aún, traigo un pequeño recorte que ayer salía en uno de los periódicos, El Economista, ¿no? Y aquí nos habla que la inversión en bolsa en México resulta no atractiva para los mexicanos. Y hace aquí un comparativo contra las demás economías desarrolladas en el mundo. Y resulta que dentro de todas estas economías, México es el país, en base a este estudio, que presenta el menor número de población como porcentaje que está con inversiones. Solo el 13% de los mexicanos ha dicho que invierte en mercados. Y si nos comparamos, por ejemplo, Singapur trae un 53%. Estados Unidos trae un 47% de la población tiene cuentas de inversión. Entonces, esto es un reflejo brutal de las oportunidades y muchas veces de los resultados. Si queremos crear riqueza, tenemos que invertir en generar esta riqueza. Tener nuestro dinero guardado en un banco o en una cuenta que básicamente no nos paga ni la inflación, no es estar generando riqueza. Si queremos crear riqueza, tenemos que invertir en generar esta riqueza. Y creo que hoy más que nunca esto vuelve a quedar clarísimo. Mes
impresionante agosto. Por lo general, agosto es un mes flojo. Europa, pues todo el mundo sabemos, ¿no? Es un mes de verano, se cierran muchas actividades, la gente sale, pero los rendimientos, la liquidez que existe todavía está haciendo que los valores suban y que se estén generando grandes oportunidades. Y para aquellos que no están invertidos, es una pérdida brutal de oportunidad y de valor. Antes de darte la palabra, Diego, recordar a todos los que están conectados que tenemos abierto el chat. Ahí estamos viendo sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Diego, ahora sí, perdón, ¿tú qué viste el mes de agosto? Gracias. Sí, yo centraría la conversión a lo mejor inicial en la narrativa del mercado es los bancos centrales y principalmente el de Estados Unidos siguen siendo los proveedores de esta medicina, ¿no? Lo platicábamos la junta pasada, hay una especie de sentimiento de protección en las valuaciones y en los activos de riesgo por bancos centrales con políticas económicas bastante laxas. Me parece que el mes pasado que nos juntamos estábamos con la expectativa de qué iba a pasar tanto en las minutas del Banco Central Americano como en la junta de Jackson Hole, que es lo que platicabas al principio, Enrique, que sí me gustaría ampliar un poquito la conversación ahí. El mercado descontó claramente que pues el discurso iba a ser un poco más hacia una normalización o una normalización más temprana. Eso empezó a pasar durante principios del mes. Y la consecuencia fue que el discurso fue pues completamente positivo, ¿no? En un apoyo completo a el crecimiento del mercado, dejando la inflación tal vez un poco de lado, pero con un enfoque muy relevante hacia crecimiento, ¿no? Y eso fue justamente el impulso que vimos básicamente en la última semana de agosto, ¿no? Todo ese regreso del mercado y todo el rendimiento positivo lo vimos como consecuencia de un discurso del Banco Central Americano, donde, pues, como lo definiría yo y como decía, creo que mientras esa medicina siga estando dentro del paciente, el mercado difícilmente va a reconocer un escenario negativo para activos de riesgo, ¿no? Y eso fue principalmente lo que pasó. Y digo, cosas que me sorprendieron, por ejemplo, y las cuales creo que abonan a la conversación de tener rendimientos importantes arriba de inflación, etcétera. Por ejemplo, pues en Alemania hoy tenemos tasas reales pues, de alrededor de -4, no sé, sí, -4%, ¿no? La tasa en Estados Unidos, el gobierno alemán te cobra 40 puntos de 0.40%, ¿no? Por tener tu dinero en 10 años invertido en el banco. Y la inflación es del 3,90 y eso significa que tienes una tasa real negativa, pues más o menos del -4,5, ¿no? Eso, para ponerlo, por ejemplo, a trasladarlo a México, significa lo mismito. El gobierno, pues en México tienes una tasa real positiva en 10 años de alrededor de 1,5, ¿no? Y ese es un diferenciador bien importante de lo que está pasando en el mundo, de dónde pone su dinero la gente en los países desarrollados. ¿Va a invertir a una tasa donde el gobierno le cobra por tener ese dinero o prefiere invertirlo en activos de riesgo? Pero yo creo que este es un proceso que también ya habíamos platicado, ¿no? La estrategia, según yo, para los siguientes años, en la medida de lo que puedan contener, después de todos los apoyos, después de la inyección de recursos que se hicieron tanto en Europa, Japón, Estados Unidos, pues los bancos centrales están viviendo el mundo ideal, dejando que exista inflación arriba de la tasa que pagan, porque a través de que perdure esto, lo que hace es que les va reduciendo su deuda, que fue lo que hicieron una emisión brutal. ¿Qué opinas, Enrique? Sí, también preparé un par de grafiquitas, creo que nos va a ayudar a entender exactamente en dónde estamos en este contexto. Vean, estas tres gráficas son las encuestas más importantes a nivel global de qué se espera de crecimiento este año, qué se espera de inflación y qué se espera de tasas de referencia hacia adelante. Si quieren, veamos primero la de medio, que es el de inflación. Ahí se ve un pico muy grande este año, en el 2021, dependiendo un poco del país que uno voltea a ver, el pico o ya se dio o está a punto de que se dé. Y lo primero es que vamos a estar viendo ya una caída en estas tasas.
Aquí en el caso mexicano, por ejemplo, la inflación no salió exactamente en 6% porque vimos el ajuste al precio del gas LP, pero si no hubiera sido por eso estaríamos en el 6% y de todos modos con una tendencia que ya comienza a caer y que vamos a estar viendo hacia adelante ahora el debate, pues evolucionar acerca de cuál va a ser la inflación de largo plazo en Estados Unidos. ¿Va a ser de 2%, de 3%? ¿En México va a ser de 3 o de 4? ¿En otros países avanzados dónde va a estar? El crecimiento este año también va a estar muy positivo. De hecho, me sorprende que se parezcan tanto los números de crecimiento a los de inflación. Estados Unidos, por ejemplo, inflación es del 6.6% este año, perdón, dije inflación, quise decir crecimiento este año, y de 4 arribita, de 4% para el próximo. México, 6% de crecimiento este año y muy cercano al 3% el próximo año. Y así es como está la foto en este momento, que después de todo lo incierto que ha estado el entorno, finalmente los economistas del mundo más o menos estamos ya acercándonos a pronósticos más estables. Pero yo creo que hay una diferencia que sí está apareciendo y que esto es algo que tal vez tenemos que comenzar a incorporar en las carteras. Y es que no es lo mismo un banco central de un país como México, como Rusia, como Brasil, que somos economías abiertas, muy expuestas al tipo de cambio, que depende mucho de nuestra economía, de qué tan integrados estamos con el resto del mundo. Algunos exportamos carros o manos de obra, algunos exportarán materias primas, pero vamos a estar viendo, al menos en expectativas, que los países avanzados todavía tienen un buen trecho para mantener las tasas bajas, posiblemente comiencen a retirar liquidez, pero tasas bajas un buen rato más. Y ahorita que hablemos de inversiones y de cómo operar este mundo de tasas bajas, hay ciertas estrategias que seguramente vamos a querer mencionar, pero los países emergentes estamos en una dinámica distinta. El Banco de México, como todos saben, han comenzado a incrementar tasas y todavía le quedan algunas este año para el control de la inflación y otras más el próximo año para continuar con una trayectoria relativa contra Estados Unidos. Y antes de regresar a las palabras, nada más déjenme les enseño un par de láminas más de cómo está la economía de Estados Unidos, porque si ven rápidamente hablamos de la Reserva Federal cuando queremos hablar de mercados globales, por razones obvias. Cuando uno voltea a ver indicadores de consumo en Estados Unidos, por ejemplo, ventas minoristas, que aquí lo ven del lado izquierdo, son unas ventas minoristas que están completamente alejadas de lo que la economía americana realmente debería estar sugiriendo. ¿A qué me refiero con esto? A que la gente esté en su casa, está recibiendo cheques. Yo sé que lo he comentado en este foro en varias ocasiones, y ustedes dos también, pero estamos viendo que es una economía que está artificialmente inflada y Pero no será porque también lo han dicho mucho que hubo una pausa en el consumo el año pasado ante la incertidumbre y el miedo de lo que fue la pandemia y que lo que hemos estado viendo últimamente es que ese consumo que no se hizo se regresó con fuerza y hizo que se diera ese brinco. Y ahora vamos a regresar a una normalidad después de que se satisfizo esa demanda que no se había satisfecho. Yo creo que esa pregunta que hace Héctor es la pregunta más difícil de contestar en este momento. Y cuando uno escucha a los banqueros centrales, incluso a los integrantes de la Reserva Federal, es que es incierto. Es incierto porque no es fácil comparar esta pandemia con otros episodios de crisis. El empleo no está ahí todavía. Es un empleo que parece que le queda un buen trecho, que la gente que vivía en Nueva York ahora está viviendo en Nebraska y no es tan evidente que desde ese nuevo lugar van a poder hacer exactamente lo mismo. O sí, a lo mejor la tecnología va a sustituir a muchos trabajadores, pero ahí es donde está el debate de incertidumbre. Y además, por lo mismo yo creo que los bancos centrales están pecando de optimistas, ¿no? Porque si nos ponemos en el mundo antes de la pandemia, las explicaciones de por qué se controlaba la inflación era por productividad. Las empresas se volvían mucho más productivas, con lo cual eso hacía que la subida de precios fuera muy limitada. Y por otro lado, el entorno global, como bien tú lo habías dicho, ¿no? Oye, si mañana me sale más barato producir en un país, me migro, etcétera. Y lo que hemos visto es un reverso a ese tipo de cuestiones. De entrada vemos un mundo más polarizado, vemos un mundo donde esta flexibilidad de comercio global se frenó entre el problema de los americanos con los chinos, la misma pandemia, la demanda, etcétera. Estamos viendo que la productividad, si bien puede seguir siendo un factor, pero hoy muchas empresas están produciendo abajo de su capacidad. Entonces, para poder llegar
tener la eficiencia por productividad, falta mucho. Y aún así, los banqueros centrales siguen con su fórmula antigua de decir es que la inflación va a regresar a la normalidad. Y ahí es donde yo no sé si están pecando de optimistas o simplemente son buenas intenciones. Yo no sé si estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que los banqueros centrales van a tener que retirar liquidez en algún momento, no puede continuar la fiesta, y que yo me inclino a pensar que cuando esta liquidez se retire, que la economía americana a la cual nos vamos a enfrentar no es una economía tan sólida como los indicadores actuales están sugiriendo. No sé tú, Diego, también ¿No? si piensas. Coincido con ese discurso. Tal vez lo malo desde mi lado es que pues, llevo varios momentos en los últimos años pensando que eso va a pasar, ¿no? Y no ha pasado. Y no sé si es que ya no hay una fórmula para que de verdad los mercados entiendan una operación normalizada sin tanto estímulo o sin tanta red de seguridad, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Pareciera que hoy el mercado ya no lo entiende, ¿no? Ya son demasiados años. Creo que el peor escenario que planteábamos la semana pasada era, el mes pasado era ese escenario donde, y es lo que va a pasar, y ya nos lo enseñaba ahí Enrique, y yo traigo una lámina justo, ahorita se los enseño, poniendo un signo de interrogación de diciendo dónde estamos, ¿no? Porque lo peor que podía pasar para los mercados accionarios, por ejemplo, era que hubiera una normalización de esta política monetaria en Estados Unidos con un ciclo de desaceleración que es al que vamos sí o sí, ¿no? Por la tasa de cambio a la cual vamos a crecer, que va a ser negativa a nivel global, hay una desaceleración automática, ¿no? Entonces, hacer esa normalización y la desaceleración era muy malo para el mercado, ¿no? Eso ya no pasó, ¿no? Sin embargo, hoy para mí, poder identificar, déjenme ponerles mi lámina porque identificar en qué punto estamos, pues nos ayudaría mucho a lo mejor, Enrique, para empezar un poco a debatir ideas de inversión, ¿no? Yo traigo un poco lo que hicimos el mes pasado, qué funcionó, qué no, qué me gusta hacia el mes siguiente y cuál es una cartera más o menos propuesta. Pero bueno, estamos del lado donde estamos o con la inflación que se continúa acelerándose y un crecimiento desacelerándose. Parecía que ahí estábamos o que ahí estamos, ¿no? La probabilidad de asignación de ese escenario es la más alta desde mi punto de vista, obtiene más del 50% de probabilidades. Pero pudiera ser que encontremos una reaceleración del crecimiento también con este regreso de la confianza en Estados Unidos, con este discurso que ya mencionamos, ¿no? Y que encontremos esa reaceleración en el crecimiento de las economías, ¿no? Si es eso, me parece que nos salvamos el peor escenario, aunque sigo asignándole una mayor probabilidad a que estemos en un escenario donde la inflación siga sosteniéndose y esté un poco más permanente, que es lo que estamos platicando aquí, un poquito más permanente de lo que pensábamos, con tasas de crecimiento negativas, ¿no? Entonces, por eso todavía no ha cambiado hoy mi perspectiva, creo que estamos en ese cuadrante, pero no sé qué piensan. Y yo creo que la verdad es que aquí con mis colegas, creo que la verdad nos estamos metiendo a temas medio técnicos y complicados, ¿no? Pero la realidad y lo que todos nuestros clientes quieren saber es, bueno, y en términos de inversiones, ¿cómo vemos los mercados, no? Hemos vivido mercados en boom. Hemos hablado también en los meses pasados de que hay que empezar a tener un poco de cautela. Estamos empezando el día de hoy, septiembre y octubre en la historia han sido meses más complicados para los mercados. Estamos entrando con bolsas globales en valuaciones altísimas. La bolsa mexicana, no nos vayamos muy lejos, tocó máximos históricos hasta el día de ayer. Hoy tuvo una caída importante del 2%, un ajuste. Yo creo que también es mucho por la maquilla que se hizo en los precios de cierre de mes. Pero ¿qué esperamos, no? ¿Qué hacer ante este entorno? Y ahorita, Diego, tú decías, traigo aquí qué funcionó el mes pasado, qué no funcionó, de todo lo que hemos estado platicando. ¿Qué le recomendamos a nuestros clientes? ¿Cómo vemos el panorama? ¿Qué hacemos hoy en este ambiente donde estamos viviendo exceso de optimismo, boom en los mercados, valuaciones muy altas, pero también un periodo de incertidumbre brutal, tanto nacional como global, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Sí, pues yo si quieren me aviento el repaso un poquito para arrancar por ahí las propuestas y por qué creo que
debiéramos estar posicionados de alguna manera así, por lo menos desde mi perspectiva. Ahora sí, si me ponen la segunda slide, por favor. A ver, en la que sigue, por favor. Ok. Recomendaciones agosto. Platicamos de aumentar exposición renta variable china. Fue positivo, ¿no? Ya lo vimos, fue de los mercados con mejor desempeño, a pesar de que Estados Unidos funcionó bien y lo traíamos como una reducción, ¿no? Fue de las cosas que no nos salió bien, reducir exposición en Estados Unidos. En el relativo o la manera de estar un poco más seguros era manteniendo exposición en China o en países emergentes, que fue una buena decisión, ¿no? China reaccionó de mejor manera a Estados Unidos. Entonces, a pesar de que estuvimos mal en la reducción de exposición de renta variable americana, nuestro posicionamiento en China fue lo suficientemente bueno para tener un resultado positivo. Aumentamos exposición en dólares, también comentábamos, ¿no? La verdad es que ni frío ni calor. Eso sí, no se perdió dinero, no fue una decisión negativa. Sin embargo, pues, ha sido un tema, un posicionamiento más neutral, ¿no? Y hablábamos también de compra de bonos en pesos, ¿no? Que esa creo que era un poquito la discusión un poco más complicada. Estaba algo estresada nuestra curva. Al final del día, a raíz de la última junta de Banco de México, el mercado descontó que la subida de tasas de interés tal vez pudiera ser un poco menos agresiva de lo que estaba descontado. Eso es como yo lo diría. Y entonces los bonos, la verdad es que tuvieron un comportamiento positivo, básicamente en donde platicábamos que era la parte más corta, ¿no? La de menos riesgo, y también en la parte más larga, ¿no? La parte del medio pues, perdió valor. Pero entonces eso fue lo que platicábamos en agosto y pues creo que el porcentaje de bateo es relativamente bueno, ¿no? Recomendaciones para septiembre, tenemos mantener exposición baja en renta variable de Estados Unidos, ya lo platicábamos, la temporalidad de septiembre no es muy buena, no es muy positiva para el mercado americano, los múltiplos, ya lo platicaste Héctor, pero estamos en el máximo histórico número 53 del Standard & Poor's en lo que va del año, ¿no? Nada más para darnos una idea de la fortaleza de este mercado. Los múltiplos claramente están en su parte alta de la historia, 20% de rendimiento en el año. México, yo la verdad es que mantendría exposición, sí, seguimos viendo un mercado en México, pues contra sus comparativos a nivel emergente y contra desarrollados, no se diga, pero barato, contra su historia también barato, ¿no? México está a 8 veces en un múltiplo EBITDA, contra Estados Unidos a 15 veces y contra el Nasdaq a 23 veces, por ponerlo en perspectiva, ¿no? Y el crecimiento de México, la verdad es que apoyado por la situación económica o el momentum económico americano, lo vamos a seguir disfrutando en México, por lo cual creemos que las utilidades deben de reflejar eso, y a un descuento, pues nos sigue gustando México, no aumentaríamos, ¿no? Estamos en máximos también, pero no reduciríamos nuestra exposición. La parte de bonos mexicanos en pesos sí estamos recomendando venderla, ¿no? Creo que se desestresó la curva y con eso es más que suficiente para tener niveles más normales hacia adelante, donde están actualmente las tasas de interés en México. Los dólares queremos manejarlos de posición más táctica, ¿no? Es lo que ha funcionado. No sé si esto sea difícil, pero en realidad hay un rango de operación del 2,5%, que significa esos 50 centavos del tipo de cambio, y teníamos una posición más direccional y hoy queremos, o lo hemos estado gestionando de manera más táctica, mantener la exposición en renta variable china y una posición especulativa en materias primas, ¿no? El ratio, si me cambias a la que sigue rapidísimo. Vean por favor, esta razón del índice de materias primas contra el Standard & Poor's. Estamos claramente instalado muy cerca de los mínimos históricos desde 1972, ¿no? Los puntos mínimos y los puntos máximos han tenido que ver la historia de esta gráfica con puntos de inflexión, ¿no? No importa generados por qué, pero puede ser la crisis petrolera o la burbuja tecnológica o la crisis financiera global. Hay una coincidencia entre los extremos de la lectura de esta razón entre el índice de materias primas y el Standard & Poor's, son indicativos de puntos de inflexión, ¿no? Y eso es como hay que entenderlo. Estamos en ese momento y probablemente estemos cerca de un punto de inflexión. Y por eso queremos guardar algo de compostura y de paciencia y de disciplina. Y por dicho lo anterior, pues si me regresas todos, por favor. El portafolio propuesto que tenemos hoy, ¿no? Tenemos esta renta variable en Estados Unidos con 36%. Tenemos una posición de cobertura en un índice americano, lo cual reduciría la exposición esa de 36 a, pues más o menos, imagínense, como un 25.
por cómo se calcula. Renta variable México 18%, renta variable emergente 9%, que se compone básicamente de China y Brasil. Algo de fibras en México tratando de conseguir dividendos atractivos, y tenemos un portafolio de 30% al día de hoy en liquidez, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito el portafolio como nosotros lo estamos proponiendo para navegar el siguiente mes. Me parece que está en el lado más defensivo, pero sí queremos estar así en el corto plazo. Estás hablando de 69% en acciones, Diego. Sí, yo creo que el efecto ese de la cobertura del Russell en realidad te lleva a la posición de renta variable de Estados Unidos es 10% menor. La ejemplifiqué para que sumara 100 y no me dijeran que no sé sumar, ¿no? Pero en realidad esa exposición neta es del 24% más 20 en México, eso es 44 más otro 10, 54%, ¿no? Es una exposición pues, pasiva para un fondo que pudiera estar invertido al 100, ¿no? Es una posición defensiva. ¿Tú qué opinas, Enrique? Bueno, yo traigo una visión un poquito distinta, a ver si me dan chance de compartir. Tengo tres tesis de inversión que les quiero comentar y se los voy a aterrizar en carteras muy puntuales para que yo me vaya a comprometer en las siguientes semanas a darle seguimiento. Primera tesis, creo que está caro el mercado y estar caro no quiere decir que no vaya a subir, quiere decir que nos va a costar más trabajo encontrar oportunidades de gangas. Pero hay una oportunidad de renta variable que a mí me gusta mucho, que es el sector de biotecnología. Lo que hemos visto en este sector, por razones obvias, es que conforme han estado llegando las oleadas de contagios a nivel global, ha sido el principal determinante de ventas de este sector, que es un sector que incluye el sector de salud, el sector de farma y todo lo que tenga que ver con estos dos sectores. Estamos en medio de una tercera oleada, pero esta tercera ola de contagios no es lo mismo que una ola de muertes, afortunadamente. Son más eficientes las vacunas, son más eficientes los tratamientos. Y si ustedes ven, por ejemplo, del lado derecho, el índice del sector de biotecnología. ¿Nos puedes decir porque tú estás en tu casa porque saliste positivo? Eso sí lo puedes decir. Soy de la primera gráfica, pero de la segunda todavía no. Yo dije que la Delta le iba a dar a todo el mundo. Vean Israel, 100% de la población vacunada y tienen el mismo o mayor número de contagios que cuando no había vacuna. Por eso, y eso es algo que es testigo presencial de eso. Soy testigo, un numerito de esa primera gráfica, pero ya saliendo. Entonces, el sector de biotecnología es un sector que ha tenido estas olas siguiendo las olas de contagio, pero este es un sector que depende de una sola cosa y es que se le invierta mucho dinero para que se haga investigación y desarrollo. Y hemos estado viendo muchas cosas positivas salir de este sector mucho más allá que el COVID. Han visto en las últimas semanas, por ejemplo, que se han anunciado tratamientos para el Alzheimer, tratamientos para cáncer, empresas de COVID que están haciéndose integrantes del Standard & Poor's, y me parece que los diferentes sectores, este es uno que incluso con la pandemia terminando o sin terminar, en ambos escenarios, es un sector que me parece que hay que tener en los portafolios. Yo ahorita les doy un par de recomendaciones de este sentido. Segunda tesis de inversión. Vamos a estar viendo una normalización y creo que ya llegó el momento de que nos posicionemos para la normalización de tasas a nivel global. Es un posicionamiento que además se va a dar más rápido en países emergentes que en países avanzados. Aquí sí ya tenemos un ejemplo más o menos reciente de lo que ha pasado en los mercados. Este periodo del taper tantrum, que está entre 2014 y 2016, fue el periodo en el cual, después de la crisis del 2008, la Reserva Federal y todo el mundo comenzó a retirar liquidez de los mercados. Creo que hay una concepción un poco errónea de que cuando la Reserva Federal sube tasas, toda la curva, o sea, todos los bonos de todos los años van a subir en tasas, el 10 años y el 20 años y el 30 años y todos. Y en realidad no es cierto, por la razón que les estaba comentando ahorita, que cuando la liquidez se retira, yo creo que vamos a estar viendo la verdadera fortaleza de la economía americana, que no es tan fuerte como parece en este momento, que se va a ver reflejado en los mercados. Y que en realidad pienso que vamos a estar viendo los bonos de más larga duración que en sus tasas van a estar cayendo, no subiendo. Yo sé que esto es algo un poquito técnico, pero déjenme escribo una notita, algo así, se las mando de por qué cuando las tasas bajan, el precio del bono sube. Pero yo creo que mientras más larga sea la duración del bono, más probable es que encontremos valor en esos instrumentos de renta fija. Esa es la segunda tesis de inversión. Y la tercera,
¿saben dónde sí hay una ganga? En China. Yo sé que lo platicamos hace un mes ya, pero es una ganga que va a continuar, no ahorita, que va a continuar un buen rato más, porque las guerras comerciales de Trump ya se nos olvidaron porque llegó la pandemia, pero vimos un cambio mucho más fuerte que lo que el COVID está haciendo. Y es que vimos otra vez una guerra fría comenzar, una guerra que no es militar, es una guerra comercial, pero donde el mundo se polarizó en tres, con tres geocentros económicos muy fuertes, que son Estados Unidos, China y Alemania. Y el resto de los países tuvimos que escoger con cuál de los tres socios nos queremos quedar. Y apostarle a China no solamente es apostarle a China en directo, es apostarle o directamente a los que comercializan con China, o indirectamente un país como Nueva Zelanda, por ejemplo, que ahí estoy poniendo, cuyo principal socio comercial es Australia, cuyo principal socio comercial es ahora China, y se está abriendo a nivel global muchísimas oportunidades. Hay un sector que está muy barato, que está muy desconectado del resto de la economía china, que es el sector de Internet de esa región del mundo, pero los pronósticos de China, si queremos apostar al crecimiento global, ni para qué nos hacemos mensos. Es por mucho la fuente de crecimiento global que vamos a estar viendo durante la siguiente década. Hay un momento regulatorio complicado en China que está haciendo que cuando uno voltea a ver la bolsa china en el agregado, parece que ha tenido unos meses muy malos. Bueno, sí los ha tenido, pero es por un sector, que es el sector de Internet, que la bolsa china, las principales empresas son tres: Alibaba, Tencent y JD.com. Las tres están en el mismo sector, las tres explican la caída de China, y algunos otros ETFs o algunos otros índices que se han caído siguiendo al agregado chino, me parece que se van a recuperar. Entonces, para no darles más rodeo de esto, les traigo dos propuestas. No es una cartera modelo, o sea, no les estoy diciendo que pongan todo su dinero aquí, sino son dos ideas de inversión de cómo pueden separar un poquito de sus recursos en dos estrategias que están aprovechando de estos eventos macroeconómicos globales, y me parece que va a ser una buena apuesta para los siguientes meses. Alguien que quiera tener un perfil más agresivo, le sugiero 30% en estos tres instrumentos chinos: el de China de Internet, el de Nueva Zelanda y el de China que no sean empresas públicas. Están muy baratas, a esa sí es una ganga. Otro 20% del sector de biotecnología y otro 50% de apuesta al proceso de normalización en Estados Unidos en diferentes nodos de la curva. Cada uno con el mismo peso, 10% en 10 ETFs. Alguien que tenga un perfil un poquito más conservador, no creo que valga la pena salirse ni del trade de China, ni del trade de biotecnología, ni del trade de normalización. Dejar ahí un poquito, un 40% en esto, y otro 60% apostándole a que México va a subir tasas más rápido que Europa, que el Reino Unido, que Estados Unidos, y que los emergentes en el agregado, porque los emergentes incluyen... Pero nos estás hablando de propuestas sin considerar México, Enrique. Acuérdate que somos mexicanos. ¿Dónde quedó el peso? ¿Dónde quedó México? Yo veo nada más aquí propuestas globales, ¿no? No, tienes toda la razón. Déjenme, me regreso un pasito. Los instrumentos que están hasta abajo no son instrumentos en dólares, son instrumentos en pesos. Algo que es muy interesante en nuestro país es que hay muchos instrumentos donde uno puede comprar renta variable o renta fija global sin el riesgo cambiario. Entonces, uno puede tener esos rendimientos globales en pesos mexicanos. Entonces, hasta allá abajo lo que está escrito en pesos son instrumentos que te pagan en pesos mexicanos estos rendimientos. Y ojo, esto lo estamos proponiendo no en dólares, sino en pesos. Es decir, estamos incorporando nuestro pronóstico de largo plazo de que el peso mexicano va a tener una depreciación cercana al 4,5% en los siguientes 12 meses. Y todas estas recomendaciones son vistas en pesos, donde estamos viendo los rendimientos interesantes. Otra manera de verlo, por ejemplo, es el perfil agresivo, es 50% del portafolio en dólares y 20% en instrumentos de renta variable global. Y en el moderado, 60% en renta fija en pesos y 40% en rendimientos globales. Me toca a mí, ¿no? Primero que nada, y agradeciendo todos los comentarios que muchos de ustedes nos hacen, vamos a tratar de estar contestando lo más que se pueda de las dudas o preguntas que hacen de aquí al final de la sesión. Y si no, trataremos de contestarles después a través de mail o contactándonos con ustedes.
También vamos a estarles presentando, y esto aquí le pediría a Enrique, que ponga las propuestas de cada uno de los tres ponentes en cuanto a las recomendaciones de inversión. Yo no traigo mi presentación porque a mí no me ofrecieron poderla poner en la pantalla como estos señores, pero yo la voy a platicar y soy mucho más tradicional y más conservador. La verdad es que a mí sí me da miedo entrando a septiembre el mercado americano, ¿no? Venimos y nadie ha hablado ahorita todavía o se ha mencionado muy brevemente la pandemia, ¿no? Esta tercera ola nos empezaba a pegar a principios del mes pasado. La verdad es que el mes de agosto vimos un repunte muy importante a nivel global. Parece ser que empieza a ceder por algunos indicadores de contagios, tanto en Estados Unidos como en Europa. En mismo México empezamos a ver que la curva podría empezar a bajar, pero creo que es muy pronto para poder cantar victoria, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en México, esta semana empezaron clases los colegios. No sabemos todavía el efecto que eso va a tener y si eso va a generar un nuevo repunte en los siguientes días. Estamos a días de empezarlo a ver porque esta nueva cepa lo que sí es que no tarda 12 días en presentar la reacción, ¿no? Sino que tarda de 3 a 5 días. Pero sí, si la tendencia pensamos que ya hemos pasado lo peor y que empieza a bajar, podríamos pensar, como decía Enrique, que vamos a ver, y también Diego, una recuperación económica para el final del año. Ya también oímos a la Fed de que está pensando que antes de fin de año va a empezar a retirar parte de estas inyecciones de liquidez. Entonces eso ya tiene un efecto. Y empezamos a ver ciertos síntomas o sectores donde empezamos a ver un regreso a la normalidad. Por ejemplo, el consumo en Estados Unidos ya empezamos a ver que presenta ciertas caídas contra la tendencia que traía. Con lo cual, yo sí estoy preocupado. Yo creo que estamos viviendo excesos por todo este escenario que se ha hecho, con lo cual mi posición en cuestión de inversiones es mucho más conservadora en ese sentido. Como bien decía también, el riesgo es no invertir, por lo cual no voy a decir que no estemos invertidos, pero traigo una propuesta mucho más tranquila y más conservadora. Mi portafolio propuesto es 40% en acciones o renta variable, 54% en bonos o cash y 6% en lo que yo llamo otros. Ahora bien, cuando hablamos de bonos cash, yo sí estoy pensando en opciones muy normales. Creo que un 20% lo podríamos tener en un fondo como el que tenemos aquí, Alterna, que es un fondo que invierte en deuda, tanto gubernamental como corporativa, y está moviéndose de acuerdo a cómo se ven las tendencias y debería de estar presentando una muy buena tasa de retorno ante una normalización de las tasas. También estoy proponiendo un 12% en un fondo que tenemos que es Scala, que es un fondo de deuda americana global. ¿Por qué? Porque si pensamos que viene un proceso de desaceleración o de algún ajuste en los mercados, creo que esto va a hacer que las tasas se tarden más en su proceso de subir, ¿no? Y podríamos ver que en las siguientes semanas pudieran hasta tener una baja. Hoy la mayor apuesta de los profesionales en Estados Unidos están apostando la subida de tasas en Estados Unidos. Entonces, creo que ahí hay un margen para jugar interesante, ¿no? 10% que yo le llamo cash en Actigo, porque son dólares, están invertidos en dólares. 6% en ActiPlus, que son fondos latinoamericanos que nos están pagando una buena tasa. Mejor tasa que las americanas, con un yield que debe andar entre el 3 y el 4%, y que creo que es un gran rendimiento. Y sí tendría el 6% en cash en euros. ¿Por qué? Porque creo que el dólar puede empezar a presentar ciertas debilidades. Ese es mi 54%, ¿no? Ahora, 40% de acciones. Y aquí va a ser lo interesante. 15% lo tendría en México. Para hacerlo muy sencillo, el 10% en un fondo como Acticrece, que invierte en oportunidades, ¿no? Aquellas empresas, y hace rato veía que alguien preguntaba cuáles son las empresas que todavía vemos atractivas.
Pues sí, creo que hay todavía muchas empresas que no han reaccionado. Si bien la bolsa ha subido casi 19% en lo que va del año, quitando el ajuste de hoy, pero creo que también empresas medianas en ciertos sectores que todavía generan miedo por lo de la pandemia presentan oportunidades de entrada muy interesantes, ¿no? Entonces, este fondo se dedica a estar buscando ese tipo de oportunidades y tratar de aprovecharlas con la volatilidad que esto representa muchas veces. 5% sí lo estaré invirtiendo definitivamente en fibras. ¿Por qué? Porque nos están pagando rendimientos bien importantes y ante una mejora de la economía vamos a ver que viene una recuperación en el sector inmobiliario y los rendimientos que vamos a obtener ahí son sustancialmente más altos que lo que nos ofrecen instrumentos de deuda. A mí me gustan dos específicamente, Fibra Monterrey y Fibra 1. Creo que traen descuentos importantes, un manejo bueno y con un yield potencial muy interesante. Ahora, otro 25% del mercado lo estaré invirtiendo en mercados internacionales o yo le llamo otros. Pero aquí lo más interesante, hace un par de semanas veía yo que un manejador global sacaba un par de instrumentos bien interesantes, ETFs. Pero son ETFs que te dan la participación en los índices accionarios americanos, pero ya con protección. ¿Qué quiere decir esto? Que estos señores se están dando cuenta de los riesgos que existen. Y a mí esos instrumentos en ese momento me encantaron, ¿no? Son los de GlobalX. Entonces hay un ETF que se llama el QCLR de GlobalX que invierte en Nasdaq, pero aparte juega con opciones. Compró puts, que es la posibilidad de vender el mercado con un 5% de descuento, pero vendió calls 10% arriba. Eso lo que nos dice es que yo puedo llegar a ganar 10% más en el mercado, pero si se cae, lo máximo que puedo perder es el 5%. Y entonces me está limitando, pero también sigo estando en el mercado. Y esto es bien interesante, sobre todo cuando entramos a estos momentos de gran incertidumbre con precios altos y que pudiéramos acercarnos a volatilidad. Otro instrumento que yo le metería un 10% hoy se llama el XTR. Este instrumento está invertido en el Standard & Poor's, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, pero compraron puts 10% fuera del mercado. Entonces lo que te dice es, estás protegido. Tu máxima pérdida puede llegar a ser 10%. Pero el mercado para arriba es todo tuyo, quitándole el costo de estas opciones, ¿no? Entonces, la verdad es que empezamos a generar protecciones que si lo quisiéramos hacer por nosotros de manera independiente, en México el mercado de opciones es muy poco desarrollado. En Estados Unidos es otro juego, pero aquí en México todavía el poder hacer este tipo de estrategias de manera individual está muy limitado. Entonces me hicieron dos instrumentos muy interesantes que hoy están en disponibilidad para nuestros clientes, manejados por una firma de primer mundo y que creo que puede ser bien interesante. Entonces otra vez, el 5% es el fondo QCLR, el ETF, y el 10% en el XTR, que son estos dos ETFs que tienen opciones y que nos protegen ante unas caídas mayores de cierto nivel. Creo que también, como lo habíamos dicho, y estoy de acuerdo con Enrique, hay ciertos temas que tenemos que estar invertidos de largo plazo, ¿no? No sabemos cuál es el mejor momento para entrar, no sabemos si hoy es el momento, si mañana es el momento, pero tenemos un fondo que invierte en temas de salud. Enrique hablaba de biotecnología. Este fondo también parte en ciertas de estas empresas, ¿no? Manejado por una empresa extranjera, en empresas globales que están en un proceso de desarrollo en cuestiones y temas de salud. Yo creo que tener un 3% de nuestro portafolio en este instrumento con una visión de 5 años es una posición ganadora. Me gusta también tener otro 3% en nuestro fondo Robotics, que está invirtiendo en todas estas empresas que están trabajando en
robótica, en robotizar muchos de los procesos que hoy se siguen haciendo de manera manual en todas las diferentes industrias en el mundo. Lo que hemos visto y lo que nos trae la pandemia es que el mundo ya cambió, ¿no? Y la tecnología llegó para quedarse. Entonces tenemos que empezar a adentrarnos y a invertir en estas nuevas industrias que están transformando el mundo. Ya lo había dicho yo hace 2 sesiones, 2% en algún fondo de agua o en un ETF de agua. Hay varios ETFs que invierten en empresas que están en el proceso de transformación de agua, ¿no? Está el Aqua, está el IH2O, en fin, creo que los podemos apoyar y definir cuál es el que mejor les gusta. 2% en el de ciberseguridad. Yo siempre he dicho, y como director de una empresa cuyo riesgo más importante puede ser temas de ciberseguridad, es el tema que llegó para quedarse, ¿no? Aquí hay un ETF que me gusta mucho que se llama BUG, B-U-G, que invierte en empresas especializadas en todos estos temas de ciberseguridad. Ahora, cuando yo hablo de estos temáticos, tanto lo que es salud, robótica, agua, ciberseguridad, son inversiones que si bien son 3 o 2% de un portafolio, las estamos recomendando, pero para que no tengan gran movilidad. Aquí no estoy pensando si la bolsa se puede caer o no en los siguientes mes o 2 meses, cosa que creo que puede llegar a pasar. No me extrañaría que antes de fin de año viéramos un ajuste en los mercados americanos, de un 5 al 10% cuando menos. Pero en estos temas, la idea es estar invertido en eso y dejarlos ahí por los siguientes 3, 4, 5 años, porque son temas que están transformando y cambiando al mundo y donde lo único que va a pasar es que se van a seguir haciendo inversiones importantes. Entonces, si entramos en estas empresas, son empresas que van a seguir creciendo y cambiando. Y por último, me queda un 6% de asignación de mi portafolio, ¿no? Que decía yo, otros. 3% en un ETF de oro, la verdad, es seguridad, si lo quieren ver así. La parte geopolítica lo hemos visto. No se ha hablado aquí de cuestiones de política ni geopolítica en esta sesión. Lo que vimos en Afganistán es algo dramático. Lo que estamos viendo en Irán, lo que estamos viendo en China con Estados Unidos. En fin, creo que el clima geopolítico hoy a nivel global está subiendo de tono y creo que comprar un pequeño seguro que podría ser oro puede venir a ayudar. Y el otro 3% en un ETF o producto o fondo de commodities, como bien lo decía Enrique. Yo creo que los commodities, y también lo decía Diego, están en un precio muy interesante, abajo. Si estamos entrando en un nuevo ciclo, porque la verdad es que los commodities se mueven por ciclos, si estamos entrando en un nuevo ciclo de presiones inflacionarias y de subida de precios de commodity, es el momento para entrar. Y creo que tener también una pequeña posición en un portafolio con una visión de 3, 4, 5 años nos puede dar no solo la protección, sino un rendimiento muy adecuado. Entonces, resumiendo rápidamente, 54% en bonos cash, 6% en otros, donde la mitad es oro y la mitad son otros commodities, y 40% en acciones, pero donde tengo cerca de un 15% en México, 15% en productos que tienen protección y el resto en cuestiones temáticas. De acuerdo. Oye, Héctor, los dejaste morir solos con el tema de China. Los dejaste aquí en La verdad es que yo fui el primero que habló de China el mes pasado. Estoy totalmente de acuerdo, y hace rato ustedes lo mencionaban. Pero lo estuve analizando muchísimo, la verdad, y vi los conflictos que hay, y tengo que decirte, es más, el índice genérico terminó pagando bien, pero si no, ya nos adentramos a ver los diferentes índices locales, tuvieron caídas bien importantes. A mediados del mes de agosto hubo un momento donde presentaban caídas brutales. Hubo la tercera semana de agosto, si mal no estoy, en los primeros 4 días de esa semana, los mercados presentaron caídas arriba del 8-9%, lo que acumulaba una caída en el año de más del 20% en diferentes sectores. Y esto es por lo que están haciendo los chinos, ¿no? Están metiendo controles. Lo que
es un juego político más que económico. El gobierno chino está queriendo poner controles ante las grandes empresas que empezaron a tomar un poder y una relevancia que ponía en riesgo el poder mismo del gobierno y los está limitando. Y creo que no hemos acabado ese proceso. Entonces, si bien yo soy un creyente de que el continente asiático en los siguientes 10, 15 años va a ser el continente donde va a presentar las oportunidades más importantes para retornos en inversión, no me atrevo a decir todavía que hoy debería, como mexicano, a tomar una posición ahí. Creo que todavía vamos a ver ese mercado más abajo y más presionado antes de verlo mejor. Oigan, déjenme lo pongo todo esto en tablita para mostrárselos, pero mientras hay un montón de preguntas, no sé si puedan algunas por ahí que les mejor. interesantes tomarlas. Sí. ¿Le puedes dar tu Diego en lo que yo hago la tablita? Va. A ver, tengo uno primero que dice, ¿cómo ven, no sé, Carlos de la Cruz, cómo ven el tema de los ETFs de energía limpia o energía solar? ¿Es buen momento ahora? Ya lo platicó algo Héctor. Yo si pudiera abonar a la conversación, te diría que justo la semana pasada hicimos un lanzamiento de nuestro denominado EcoFund, que es una estrategia integral de energías limpias. De economías limpias, ¿no? Donde tocas temas como movilidad limpia, tomas el tema de agua, que es preservación de recursos naturales que mencionaba Héctor, energía inteligente y nutrición sustentable. Entonces, una tesis completa de economías limpias. A mí es de las megatendencias que más me gustan en este momento, simple y sencillamente, o por ponerle un concepto claro, por el patrocinio que tiene el gobierno del presidente Biden hacia economías, hacia una economía mucho más limpia, ¿no? Ese patrocinio de Estados Unidos debe de ser un impacto lo suficientemente grande para el mundo para que estemos todavía en una etapa temprana de esta megatendencia. Otra pregunta que nos hacen ahí constantemente, ¿qué acciones nos gustan en México, no? Y la verdad es que en juntas anteriores, cuando Julio nos acompañaba representando el área de análisis, él siempre traía sus listas específicas de acciones. Y yo aquí lo que les diría, yo otra vez, creo que hay acciones en México que han presentado rendimientos muy importantes y han venido acelerando, pero creo que hay otras que, si bien por la visión de que no tienen tanta liquidez o porque las industrias se han visto afectadas por esta tercera ola, han quedado un poco rezagadas. A mí me sigue gustando mucho Hoteles City Express, por ejemplo. Creo que es una empresa realmente increíble, con más de 140 hoteles, y que está operando una fracción del valor que debería. Me gusta Cemex. Creo que la acción tampoco ha tenido un rendimiento, después de que tuvo al principio de año un rendimiento importante. Ahora que ya se anunció el plan de infraestructura en Estados Unidos y que va a tener un beneficio, creo que no lo ha visto reflejado en su precio. Chedraui creo que es una cadena de supermercados que presenta un descuento de precio bien importante, y aparte aquí hay una cobertura bien importante por su negocio que ya tiene en Estados Unidos, donde más del 30% de su negocio ya está en el otro lado, pero trae unos márgenes y trae unos descuentos a su valuación bien importantes. Y me voy a aventar y no lo debería de hacer, pero me voy a aventar aquí un comercial, si lo quisieran llamar de esa manera. Creo que Actinver es una de las acciones más baratas. Por lo general trato nunca de hablar de la acción de la casa por conflicto propio, pero traemos un descuento brutal. Hace apenas 2 días, y me da mucho gusto poderles avisar a todos nuestros clientes que tienen la confianza con nosotros, logramos una operación increíble. Logramos el que un fondo de estos que invierten en capital privado de Estados Unidos decidiera invertir en el grupo a través de un instrumento convertible donde va a poder tomar hasta el 15% del capital del grupo. Pero el poder
hacer estos procesos, que fueron procesos de muy largo tiempo. Créanme que estas negociaciones nos llevaron más de 9, 10 meses, un proceso de revisión brutal, y una serie de negociaciones bien interesantes, pero que en este momento un fondo profesional extranjero de esos tamaños venga y tenga la confianza en invertir en un grupo como el nuestro, y en estos momentos el poder recibir una inyección de capital que va a venir a fortalecer nuestro balance, creo que presenta una oportunidad increíble. Yo cuando veo las valuaciones que se anuncian en muchas de las fintechs, que honor a quien honor merece, creo que están haciendo algo increíble, están revolucionando el mercado, etcétera, pero no tiene nada, no hay base, no hay resultados, no hay utilidades. Nosotros somos un grupo establecido con más de 26 años de vida, con utilidades, creciendo, entrando a este tipo de cuestiones, y que aparte traemos una evaluación realmente interesante abajo de muchas de estas nuevas aventuras que se están promoviendo todos los días en los periódicos. Creo que presenta una oportunidad de largo plazo bien importante. Y otra vez lo digo, es entre comercial, perdón, pero no me gusta promover la propia, porque entiendo que hay un conflicto directo. Pero tengo que decirlo, ¿no? Primero, estamos muy contentos y orgullosos de la operación que acabamos de cerrar. Y segundo, creo que presenta una oportunidad. Hoy la acción es una empresa pública a un descuento interesantísimo, ¿no? Entonces sí lo tenía que decir. No, y yo creo que, o sea, un poquito, déjame transcribir rápido para que o sea, el tema del conflicto que decías se evite, ¿no? Lo que está pasando es que hay un jugador relevante internacional interesado en este negocio a este precio, ¿no? Y eso es mucho, eso es la información suficiente para saber que pues, el negocio está subvaluado, como dice Héctor, y que por eso es una idea de inversión de largo plazo pues muy interesante, ¿no? Yo en México, nada más rapidísimo, o sea, si tuviera favoritas, me parece que América Móvil va a seguir funcionando en este entorno, ¿no? El tema regulatorio lo refavorece otra vez, y es una empresa con retornos de capital brutales, ¿no? Que había, por el tema regulatorio se habían venido debilitando. Sin embargo, pues con esta noticia regulatoria nuevamente me parece que los retornos sobre capital de América Móvil van a regresar a donde vienen estando, únicos en México. La evaluación sigue estando con un descuento contra Estados Unidos. Me parece que en este entorno es defensiva, es un balance muy sólido. Esa es de las que creo que va a seguir funcionando sí o sí en México. La parte logística me sigue gustando, y eso significa Tracción y Volaris en México. La parte de movilidad, ¿no? Me sigue gustando mucho, de la mano de la recuperación y de la mano de la transformación de la que están pidiendo las economías, ¿no? Por eso me gustan las dos tesis, y eso es Tracción y Volaris. Y por ahí la parte, pues, coincido en la parte cíclica, creo que Cemex todavía tiene espacio, y Orbia de la mano también tienen espacio para beneficiarse de este ciclo que viene un poco más lento en Estados Unidos, en México, perdón. No te vimos, Enrique. Perdón, el mute ya se lo quité. Se las vamos a poner en bonito estas propuestas, estas 4 carteras, se las vamos a hacer llegar a todos los que están conectados. Y las vamos a estar revisando aparte. Y aparte tenemos el compromiso de estar midiendo los resultados y rendimientos. Por supuesto. ¿No? Sí. Bueno, ahí todavía sigue en la plática un poquito en las preguntas de que si México, si es, o sea, a pesar del rally, seguimos positivos. Yo lo mencioné, yo sí me atrevo a decir que sigo positivo. O sea, otra vez, en un ajuste de mercados de renta variable a nivel global, México va a sufrir, eso sí o sí. Pero creo que todavía tiene espacio para una revaluación México, y el momentum económico es positivo, las utilidades están ahí y las empresas están baratas con su historia. Entonces me parece que México sigue siendo una opción de inversión aquí. ¿Qué piensan de los rendimientos de las bolsas en Estados Unidos? ¿Seguirán positivos? Ya lo comentamos, ¿no? Me parece que ya profundizamos bastante en eso. Yo creo que hay muchas preguntas y cuestiones que yo creo que tendremos que irles resolviendo, y aquí el compromiso, y la verdad es que se lo voy a poner a Enrique para que nos comprometamos a que les contestemos sus preguntas y los tratemos de apoyar, y
y si no, que nos hagan saber para que le pidamos a sus asesores que se comuniquen directamente con ustedes. Pero el mensaje es, señores, estamos viviendo tiempos muy interesantes, hemos visto rendimientos extraordinarios, posiblemente sea el momento de empezar a ser un poquito más cautelosos, pero el mayor riesgo es no estar invertidos, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, Entonces, también nos preguntan del ticker de Actinver. Ese es Actinver, como Actinver sin la E. Actinver, también si lo quieren voltear a ver. pues Bueno, muy bien. pues creo que con esto ya llegamos al fin. Primero, Diego, pues muchas gracias por tu participación. A ver cómo nos va en el mes de septiembre. Vienen muchas cosas muy interesantes. También, Héctor, muchas felicidades por el anuncio. Gracias también por tu participación. Gracias a todos y gracias por acompañarnos nuevamente. Septiembre va a ser un mes interesante, hay que ponernos el cinturón, pero puede ser un gran mes para comprar, ¿eh? Eso, yo creo que eso es la expectativa, por lo menos el portafolio como lo tenemos posicionado. Creemos que septiembre va a ser un mes para reequilibrar el portafolio. Hay todo el mundo haciendo mención a no creo que es una canción o una película americana que dice despiértame cuando septiembre acabe. Lo que significa que septiembre pues, es un mes turbulento, ¿no? Y así lo esperamos y así lo estamos anticipando en un portafolio. Saludos a todos, gracias. Enrique, mejórate. Y Héctor, muchas Gracias. felicidades por la transacción. Gracias a todos. Gracias a todos, ¿eh? Hasta luego, buena tarde.